Bien, muchachos. Recuerden en lo que habíamos quedado que íbamos a trabajar hoy de nuevo tipo taller durante la primera hora con dudas y problemas que hayan tenido acerca de situaciones que se hayan planteado en estos días. También si tienen dudas o preguntas acerca de teoría, entonces, no sé, el espacio es de ustedes. ¿Qué dudas? Sí. Preguntas, dudas y sugerencias. Preguntas. Una pregunta. Profe, Dime. yo lo que no tengo claro es cómo convertir, por ejemplo, si estamos utilizando en un péndulo que se dice que es un movimiento circular, cómo descomponer las componentes de U sub R para U sub R y en vez de la U sub T, creo que es tangencial. Cuando estamos hablando de la dinámica de las partículas y en este caso bajo un movimiento circular, nosotros vamos a descomponer en la dirección tangencial y en la dirección normal. ¿Cuál es la dirección tangencial? La dirección tangencial es aquella que es tangente a la trayectoria. Por ejemplo, para un movimiento pendular, ¿sería cuál? La dirección tangente a ese movimiento circular. Entonces, si yo por ejemplo tengo que este es el péndulo, está moviendo así, ¿lo ves? Entonces, la dirección tangente a esa situación sería ¿cuál? La de la trayectoria, ¿ves? La que está marcando el lapicero. Y su dirección normal sería ¿cuál? La de la cuerda. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Lo que tenés que hacer es ver la masa u objeto de estudio con quien está interactuando. Entonces, es evidente que está interactuando con la cuerda y con la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esas dos fuerzas? Descomponerlas tanto en el eje tangencial como en el eje normal. Ese en la sesión, no en la del taller, sino en la sesión anterior, fue el que discutimos. En la primera parte, cómo descomponer tanto en la dirección tangencial y en la dirección normal las fuerzas. ¿Te queda claro? Sí. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? Pues para esa misma descomposición en el momento angular, cuando aparece eso es que sobre I, J y K, las componentes que... Entonces, recuerda, el momento angular es igual a el producto de la posición por el momento lineal, ¿cierto? El producto cruz. Entonces, para poder determinar cuál es ese producto, nosotros lo hacemos por determinantes. Escogemos un vector y multiplicamos el determinante. Escogemos el otro vector unitario y el determinante y el otro vector y el determinante. Ahora, nosotros regularmente no nos movemos en el espacio, pues en el mundo real sí, pero en estos problemas que nosotros estamos trabajando. En estos problemas que nosotros trabajamos, si te has dado cuenta, todo es en un plano. Si no es un plano vertical, es en un plano horizontal, pero todo en un plano. Entonces, como consecuencia, el vector posición
y el momento lineal van a estar ¿en dónde? En un plano. El momento angular debe ser perpendicular a ese plano. Entonces, si estamos trabajando, por ejemplo, en un plano horizontal, entonces, vector posición, vector momento lineal. Como consecuencia, ves que el pulgar está en la dirección ¿qué? Perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? Ahí como nosotros lo definimos muy general, muy en el espacio, pero nosotros vamos a trabajar donde el objeto de estudio se está moviendo en un plano. Puede ser horizontal o puede ser vertical. ¿Correcto? Y eso va a ayudar a la simplificación de esa ecuación. ¿Te queda claro? Sí. De problemas, de ejercicios que hayan hecho durante todos estos tiempos que han tenido. Del módulo, por ejemplo, en el módulo había ejercicios propuestos. Por ejemplo, les dejé un taller también con ejercicios propuestos. También estaban ejercicios resueltos en el módulo. De eso que han estado viendo, que han estado estudiando, ¿qué preguntas tienen? Muy bien, entonces ya hemos trabajado ejercicios de lo que tienen que ver con la parte de partícula que se está moviendo. Entonces, veamos un problema que tiene que ver con el momento angular, pero de un cuerpo rígido. ¿Correcto? Es un ejercicio que está en el módulo. Es el ejercicio número 17. ¿Quiénes tienen ahí el módulo? Es el ejercicio 17. Entonces, el problema nos dice: el sistema disco-bloque, mostrado en la figura, la cual ya se las voy a mostrar, rota con una velocidad angular omega. El sistema disco-bloque, mostrado en la figura, rota con una velocidad angular omega sub 0. Debido a la fricción entre superficies, el pequeño bloque tiene una masa m y se encuentra inicialmente a una distancia r sub 1 del eje de rotación, mientras que el disco tiene una masa m y radio r mayúscula. Muy bien, lo primero que nos piden es encuentre la velocidad angular del disco bloque si la distancia del bloque al eje se reduce a r sub 2 mediante una cuerda atada al bloque y que pasa por el centro del disco. Es muy parecido al que hicimos en el taller, pero ya acá tenemos que tener en cuenta que es que no solo estamos trabajando con el concepto de partícula, sino que también estamos trabajando con el concepto de cuerpo rígido. Entonces, nos están pidiendo encontrar la velocidad angular del disco bloque sabiendo las condiciones: que el bloque está inicialmente a una distancia r sub 1 y se reduce a una distancia r sub 2. ¿De acuerdo? Esta es la ilustración del problema. Es un disco. Sobre el disco está un cuerpo rígido. Perdón, el disco es un cuerpo rígido. Sobre el disco está una partícula. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar el momento del sistema. Cuando encontramos el momento del sistema, podemos entonces encontrar la rapidez angular.
Muy bien, alguien que me dé ideas de cuál es el momento angular de un cuerpo rígido. ¿Cuál era el que nosotros habíamos definido como el momento angular del cuerpo rígido? M por R por la velocidad inicial. Entonces me decís que el momento angular del cuerpo rígido es ¿cuál? M por R M por R cruz velocidad. Este que me acabas de decir es el momento angular para una partícula. Este es para una partícula. Nosotros habíamos definido que el momento angular era igual ¿a quién? Al vector posición, producto cruz, el momento lineal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este es el de la partícula, una partícula del cuerpo rígido. O sea, ¿qué decimos? Sub I, posición de esa partícula y el momento de esa partícula. Ahora, el momento total es igual a la sumatoria de los momentos de esas partículas. Este es el del cuerpo rígido. Como ese cuerpo rígido es un disco y está rotando en torno a un eje principal, recuerden que el eje principal lo que nos quiere decir es que es el eje que pasa por el centro de masa. Entonces nosotros podemos decir que el momento de este cuerpo rígido es igual ¿a quién? Al momento de inercia de ese cuerpo rígido multiplicado por su velocidad angular. ¿Recuerdan cuál era la definición de momento de inercia? Habíamos dicho que era la masa por el radio de giro al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuál es el radio de giro de este disco? ¿Cuál es el radio de giro del disco? ¿Cómo? El radio de giro, recuerden, el radio de giro es lo que tiene que ver con la masa del cuerpo rígido cuando está rotando en torno a un eje. Ese es un archivo que estaba ahí colgado en la plataforma. Lo habíamos visto en la sesión anterior. Se los voy a mostrar. Esta es una tabla que ustedes deben bajar, que está ahí en el módulo, que les va a ayudar a la hora de hacer ejercicios. Ya está cargando. Muy bien, entonces, esta es la tabla, es parecida. No es exactamente la misma, pero es muy parecida a la tabla que están o que ustedes pueden encontrar en la plataforma. ¿Cuál de ahí se les parece a ustedes a un disco? El cilindro. El cilindro sólido, ¿cierto? El cilindro sólido es un disco. ¿Lo ven? Entonces miren ahí. ¿Cuál es el momento de inercia de ese disco sólido? Medio de la masa por el radio cuadrado. Por el radio al cuadrado, muy bien. Entonces, si el momento de inercia es la masa,
por el radio de giro al cuadrado. ¿Cuál es el radio de giro del disco? La raíz de... ¿El radio de giro al cuadrado cuál es? La raíz de 2 por i sobre m. Ese es el radio de giro, pero te estoy preguntando es por el radio de giro al cuadrado. 2 por i por el m. Sobre m. Miren, decimos, el momento de inercia para cualquier cuerpo rígido es la masa por el radio de giro del disco o del objeto que estemos estudiando. Y acabamos de ver que el momento de inercia del disco es este. Entonces, ¿cuál sería? La masa, ¿por quién? Por un medio de r al cuadrado. En los problemas yo les voy a dar a ustedes el radio de giro. Pero para que ustedes hagan problemas en su casa, usted debe saber o debe tener la tabla. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a hacer el dibujo de la situación que nos está planteando el problema. Tenemos un disco que está rotando en torno a un eje, que además sobre ese disco hay una masa o un bloque de masa m que está inicialmente a una distancia r⁻₁. ¿Correcto? Eso es lo que nos dice el problema. Para ser específicos, dice, el sistema disco-bloque mostrado en la figura rota con una velocidad omega sub 0. Miren, así es como está rotando el sistema. ¿Cómo? Imagínense en un disco que está rotando con una velocidad angular omega sub 0. Como si mi reloj fuera el disco y está rotando, ¿cierto? Y que sobre la superficie de ese disco hay un objeto a una distancia r⁻₁ del eje de rotación. Entonces, debido a la fricción entre las superficies, el bloque pequeño tiene una masa m, aunque eso está mal, ahí debería decir que el bloque no se mueve y tiene una masa m y se encuentra inicialmente a una distancia r⁻₁ del eje de rotación, mientras que el disco tiene un radio R mayúscula y una masa m mayúscula. Muy bien, la primera incógnita que tenemos nosotros es encuentre la velocidad angular del sistema, o sea, encontrar omega. ¿Cuándo quién? Cuando el bloque se desplaza, o sea, cuando el bloque se mueve sobre esta superficie, una distancia menor, tal que R2 sea menor que R1, o sea que se recoge, ¿cierto? Entonces imagínense que el bloque lo que hizo fue acercarse al eje de rotación. Entonces dice, encuentre la velocidad angular del sistema disco-bloque si la distancia del bloque al eje se reduce R2, mientras que la cuerda atada al bloque pasa por el centro del disco. Mejor dicho, lo que nos está diciendo es que ese bloque está atado a una cuerda y debido a esa cuerda es que se recoge o se mueve el bloque uno sobre el otro. Muy bien, lo que nos están pidiendo es esto. Y nosotros tenemos esta información. El momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. ¿Creen que por acá le vamos a dar respuesta a esto? Sí. Por acá vamos a poder encontrar esta velocidad angular. ¿Cómo la vamos a encontrar? Lo primero que debemos garantizar es que haya una conservación del momento angular. Del sistema. ¿De acuerdo? Conservación del momento angular del sistema. ¿Correcto? Muy bien. Primero empecémonos a preguntar si el momento
No, más bien, antes de preguntarnos por el momento, preguntémonos con quién está interactuando el sistema completo. Por ejemplo, ¿con quién está interactuando el disco? La Tierra. Está interactuando con la Tierra y lo representamos con el vector mg. Muy bien. ¿Y con quién más está interactuando? ¿Con quién más está interactuando este disco para que rote? ¿Para que rote con quién está interactuando? Con la cuerda floja. ¿Con cuál fuerza? La cuerda. No, pero es que recuerda que la cuerda solo tiene contacto con el Pedazo con la parte. con el bloque. Entonces está interactuando con quién? El compañero lo acaba de decir. Con una normal que se llama una fuerza del eje. ¿Listo? ¿Recuerdan que habíamos dicho para que el momento de un cuerpo rígido se conservara, qué debía pasar con esta variación temporal? ¿Que debía ser igual a cuánto? La fuerza neta debe ser igual a 0. Que esto debería ser igual a 0, que esto era igual a que la fuerza neta Se hace. es igual a 0, ¿cierto? Para poder decir que ¿qué? Que el momento angular es una constante. Acá, en ese cuerpo rígido, la fuerza neta es 0. Para el cuerpo rígido la fuerza neta es 0. Claro que sí, miren, esta se cancela con esta. Entonces la fuerza neta es igual a 0. O sea que ¿qué podemos decir solo del momento angular del disco? Que se conserva. Correcto, que el momento angular del disco se va a conservar. Muy bien. Ahora analicemos es el bloque. ¿El bloque con quién está interactuando? Con una tensión y el disco. Está interactuando con la superficie y esa interacción con la superficie es la que la llamamos normal, ¿cierto? ¿Con quién más está interactuando? Con el peso y la tensión. Con la Tierra. Esa interacción con la Tierra es la que llamamos peso. Y además está interactuando con la cuerda, que esa interacción es la que llamamos nosotros ¿qué? Tensión. Tensión. Muy bien. Ahora, este que acabamos de ver acá es para un cuerpo rígido. Ahora recordemos para el de la partícula. ¿Cómo tenía que ser? La variación temporal del momento con respecto al tiempo debía ser igual a ¿qué? 0. A 0, muy bien. ¿Cuáles eran las condiciones para que esto diera 0? O sea, decir que el vector posición producto cruz la fuerza es igual a 0. Que la fuerza sea igual a 0. Y los radios sean paralelos. Muy bien. O que el vector posición y la fuerza sean paralelos entre sí. Miremos, verticalmente, ¿cómo es la fuerza neta? Verticalmente. 0. ¿Cierto? No hay como una fuerza. O sea que cumpliría este. Pero ahí para ese sistema la fuerza neta es igual a 0 o diferente de 0. Para ese sistema completo. Es diferente de 0. O sea que esta no cumpliría. Pero entonces miremos. Si esa fuerza neta es paralela al vector posición, ¿ustedes qué creen? Sí. Es correcto. En este caso, no cumple que la fuerza neta total sea igual a 0, pero sí cumple que la fuerza neta es paralela al vector posición. O sea que, ¿qué debo esperar de ese momento de esa partícula? Que sea 0. Que sea una constante, ¿de acuerdo? Muy bien, pero es que nosotros no estamos trabajando ni con el sistema disco ni con el sistema bloque, estamos trabajando con el sistema completo. Y acabamos de decir que el de uno se conserva y el del otro se conserva. ¿Qué creen que debe pasar del total, del momento total? Se conserva. El momento total, que es el de uno más el del otro, debe ser ¿qué? Una constante. Profe, Dime. ¿por qué dice que esa posición era paralela a la otra? Porque mira dónde está el observador. El observador está en este punto. Entonces, este sería el vector posición. Este que estoy dibujando. ¿Lo ves? Y mira que es paralelo ¿a quién? A la tensión.
¿Te la pillas? Pero hay otra posición, cuando llega a la posición 2, ¿qué? Así el objeto se mueva sobre el disco, mira que la posición siempre es ¿qué? Paralela a la tensión. ¿Lo ves? Supone que mi dedo es el disco, que mi dedo es el bloque y que este es el eje normal, que es en el que se va a mover el bloque. Mira, siempre es paralelo. ¿Lo ves? Sí, pero al variar la posición no varía, pues, No porque varía la tensión con respecto a la posición. Recuerda que si el objeto se está moviendo sobre este disco, si el objeto se está moviendo, este es el eje de rotación, este es el disco. Si el objeto se está moviendo, porque el objeto también está rotando, ¿cierto? ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa con el vector posición en cada instante? Siempre lo acompaña. siempre ¿Lo ves? Entonces, como aparece la tensión siempre es paralela ¿a quién? Al vector posición. ¿La ves? Entonces, por eso es que decimos que también para la partícula se conserva el momento porque esto es lo que pasa. Muy bien, quiero que encontremos el momento total para la situación inicial. O sea, cuando la partícula está a una distancia r⁻1. Sería el momento total. Hagámoslo como magnitud. ¿A qué sería igual? Al momento del disco. Inicialmente, más el momento de quién? Del bloque, ¿cierto? En esa posición inicial. ¿Cómo sería el momento inicial del bloque? Del disco, perdón. 0. 0 o constante. Constante. Cuerpo rígido. Cuerpo rígido. ¿Cómo es el momento? ¿Cuánto es el momento de inercia del disco? medio de la masa por el cuadrado. Un medio de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Ese es el momento de inercia, pero multiplicado por ¿quién? Por omega. Por omega, ¿cierto? Multiplicado por omega. Y este es el momento angular del disco. Muy bien, ahora analicemos el momento angular, pero ya de la partícula. ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál sería el momento angular de la partícula? Recuerden, la partícula también está describiendo un movimiento circular. Entonces, ¿cómo me quedaría? M por el radio de giro al cuadrado. Muy bien. M, que es la masa de la partícula. ¿Por quién? El radio de giro al cuadrado. Por el radio r⁻1 al cuadrado. Muy bien. ¿Multiplicado por quién? Por omega. Radio. No, estamos primero hallando el primero, el inicial. El momento inicial del sistema. O sea, cuando está a una distancia r⁻1. Por la tensión. Oh. Van muy bien, recuerda. Es la masa de la partícula por la posición de la partícula por el momento de la partícula. Pero esta partícula está describiendo un movimiento circular, entonces ¿cómo es su momento? La masa de la partícula por el radio de la partícula por omega. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría acá? Por omega. Por omega. ¿Cómo estas son estas dos omegas? Constante. Igual. Son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque es un sistema. Porque los dos objetos están dentro de ¿qué? De ese sistema. El mismo eje. ¿De acuerdo?
Muy bien, este es el momento inicial. Ahora hallemos el momento total final. O sea, el momento del disco más el momento de la partícula, pero ya en su posición final. ¿Cómo sería el momento del disco? ¿Cambia? No. En la posición final. ¿Cómo me queda? Masa por el radio al cuadrado por omega. Medio de la masa por el radio al cuadrado por omega. Muy bien. ¿Más quién? La diferencia entre R1 y R2. No, más la masa, R2 al cuadrado por omega. No. El final. Entonces, ¿cómo sería? La diferencia R2 menos R1. La masa de la partícula. ¿Por quién? La diferencia de R2 al cuadrado y R1 R2. al cuadrado. Porque se reduce. Recuerden que él ya le está diciendo. Él se reduce entre un punto y otro. Y esto es R2. ¿Por quién? Por omega. Por omega. ¿Por qué no cambiaron acá los omegas? Que sigue siendo el mismo sistema. Porque miren, supongan que este es el disco. Miren que yo lo estoy rotando y él está rotando con una velocidad angular. ¿De acuerdo? Ahora, así una partícula se mueva sobre el objeto de estudio, no modifica ¿qué? La velocidad angular del sistema o del disco, pues. ¿De acuerdo? Por eso es que esa velocidad es ¿qué? La misma. Muy bien, pero ¿qué puede decir usted acerca del momento total inicial y del momento total final? Deben de ser iguales. ¿Por qué deben de ser iguales estos momentos? Pues se conservan. ¿Qué conservación? Correcto, porque el momento de este sistema se conserva, que era lo que habíamos demostrado ahorita. Acá habíamos demostrado que se conservan. Muy bien, el problema lo que nos está preguntando es encuentre la velocidad angular del sistema disco-bloque si la distancia del bloque al eje se reduce a R2. Entonces, ¿qué es lo que creen que tenemos que hacer ahí para encontrar ese omega? ¿Qué es lo que estamos buscando? Despeja. Primero igualar, y después de igualar, ahí sí lo que dijo el compañero. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría un medio de la masa por R al cuadrado por omega. Dale. M R1 al cuadrado por omega igual a un medio de la masa por R al cuadrado por omega más la masa por R2 al cuadrado por omega. Se saca factor común a ambos lados. Es que si se saca una bola de concha. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes de esos dos términos? Son iguales. Igual, porque eso se va a cancelar. Lo único que es igual es raro. Que este y este son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? MR1 al cuadrado por omega igual a... ¿Por quién? Omega. Por omega. ¿Qué estamos buscando? Omega. Entonces me queda que omega es igual a M, también que puede salir como factor común o cancelarse. Más bien, omega es igual a multiplicado por R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado, y esto es igual a 0. Cometí un error en algún lado. Claro, pues, porque es que. Ahí también cancelaría la omega. ¿Cómo? Ahí también cancelaría omega. Sí, por eso, así me da que omega es igual a 0. O sea que me perdí en alguna parte.
No, ya encontré el, lo, la observación. Miremos esta primera situación. Nos había quedado claro. Un medio de la masa por R al cuadrado, que es el del disco, ¿cierto? Y que inicialmente se está moviendo con una velocidad angular inicial. ¿Lo ven? El problema nos decía, el disco se está moviendo inicialmente con una velocidad angular omega. Y que esta también debería ser la misma, ¿cierto? Muy bien. Cuando el objeto se está moviendo, cuando el objeto que es el objeto de estudio, se está moviendo sobre el disco, cuando se mueve sobre el disco, ¿qué es lo que pasa? Está modificando ¿quién? La velocidad angular ¿de quién? De todo el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando uno está sobre un escritorio, sobre una silla de esas que da vueltas, y recoge o aumenta los brazos, ustedes no han visto que cuando uno recoge los brazos, la velocidad angular de uno aumenta. Muy bien, aquí está pasando lo mismo. Cuando el bloque se recoge o se acerca al eje, ¿cambia quién? Cambia su velocidad angular. La velocidad angular cambia. Entonces, esta y esta son las mismas, pero esta y esta no son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro? Muy bien. Entonces íbamos en lo que estaban diciendo ahorita, que estos dos momentos deberían de ser iguales. Dime. Pero para el disco sí son las mismas. Para el disco con el bloque son las mismas. Mira, imagínate que estás en la silla del escritorio y tienes los brazos extendidos y alguien te da vueltas. Tú tienes una velocidad angular inicial, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando tú recoges los brazos. Cuando tú recoges los brazos, estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo acá. Es la masa, que es la que está sobre el disco, se acerca. ¿Lo ves? Y entonces, ahora lo que pasa es que como se acercó y esto está junto, esta con esta son las que son iguales, pero estas difieren de estas. ¿Lo ves? Cuando tienes los brazos extendidos, te mueves con una velocidad angular. Cuando recoges los brazos, te mueves con otra velocidad angular. Es lo mismo que pasa acá. Cuando el bloque está en la posición R1, se mueve con una velocidad angular omega sub 0. Pero cuando se recoge, se mueve con una velocidad angular diferente. ¿Correcto? ¿Nos queda claro? Y también sirve la analogía de la silla. Mírenlo también con una patinadora de hielo. Alguna vez en la vida hemos visto por televisión cómo los patinadores con hielo, cuando tienen los brazos extendidos, se mueven con una velocidad angular y cuando lo recogen, lo mueven más rápido, se mueven más rápido. Muy bien, todo esto que habíamos dicho hasta acá estaba bien. La única observación que había que hacer era que cambiaran las velocidades angulares. Ahora, entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1/2 de mr al cuadrado por omega sub 0 más mr1 al cuadrado por omega sub 0 igual a 1/2 de la masa por r al cuadrado por omega más mr2 al cuadrado por omega. ¿Listo? Recuerden, estamos buscando a quién, a omega. Entonces vamos a sacarlo como factor común. Entonces, ¿cómo me quedaría? De acá también podemos sacar como factor común omega sub 0. Y además, ¿quién más podemos sacar como factor común? No, a nadie más. 1/2 de m r al cuadrado más m r1 al cuadrado igual a 1/2 de m r al cuadrado más m r2 al cuadrado por omega. ¿Vamos a qué? A llevarnos esto que está dividiendo a multiplicar. Perdón, esto que está multiplicando a dividir. Entonces me queda omega sub 0 ¿de quién? De mr mayúscula más m por r1 al cuadrado. Todo esto sobre 1/2 de mr al cuadrado más m
R2. Y esto es igual a omega. Rectifiquemos con la información que nos está dando el problema, a ver si sí encontramos la velocidad angular. A nosotros el problema nos dijo que el objeto se movía con una velocidad angular inicial. El problema nos dijo que el disco tenía una masa m mayúscula y que tenía un radio r mayúscula. Y además nos dijo que había una partícula sobre el disco que tenía una masa m minúscula y un radio inicial r sub 1. Y que después de recogerse, debido a una cuerda que lo jala, el radio se modificó a R2. O sea que sí conocemos todas las cantidades físicas. Y con eso podemos encontrar la velocidad angular después de que el bloque se movió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era o qué es lo importante de este problema? Lo importante de este problema era que recordaran cuál es el momento angular de un disco, o más bien de un cuerpo rígido, y cuál es el momento angular de una partícula cuando describen movimientos circulares. Ahora, demostramos que la variación de esos momentos angulares eran iguales a 0. En el caso del disco, porque la fuerza neta es igual a 0. Y en el caso del bloque, porque la fuerza neta ya no es igual a 0. Pero, ojo, muy importante, la fuerza es paralela a la posición. ¿De acuerdo? Muy bien. De ahí nos fuimos a encontrar el momento total inicial y el momento total final. Vimos las diferencias que habían y las igualdades que tenían. Y con eso pues lo único que hicimos fue despejar la velocidad angular para encontrarla. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Yo sí quiero saber si tienen preguntas, dudas acerca de este capítulo. Pues otras dudas, otras preguntas, algo de lo que hayan leído hasta ahora que no hayan entendido, que no les haya quedado claro. Profe, yo no sé cómo utilizar la ecuación cinemática. Pues yo estaba mirando en eso, sí, no sé para qué se utiliza esa. Las ecuaciones cinemáticas. Mira, recuerda que nosotros describimos un movimiento circular. Correcto. Y que a ese movimiento circular le dimos dos características. La primera, tener un movimiento circular uniforme. Y ese movimiento circular uniforme lo que significa es que la rapidez angular es una constante. Por lo que nosotros sabemos que la rapidez angular es la derivada con respecto al tiempo, podemos deducir ¿quién? La ecuación de la posición, que es la posición final, es igual a la posición inicial por la rapidez angular por la diferencia de los tiempos. Ojo, esta ecuación que tienes acá solo la puedes utilizar cuando demostraste que el movimiento era circular uniforme. O si no lo demostraste, que te lo dijo el problema. Entonces, si un problema te dice, hay una partícula que se está moviendo con un movimiento circular uniforme, entonces tú sabes que puedes utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, del movimiento circular también trabajamos con otro tipo de movimiento, que era un movimiento circular uniformemente acelerado o también uniformemente retardado. Correcto. ¿Cuál era la característica de este movimiento? Que era alfa una constante. O sea, que si alfa es igual a la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo, entonces yo puedo deducir que dos ecuaciones. Una que es omega es igual a omega sub 0
más alfa por la diferencia de los tiempos. Y otra que es que teta es igual a teta sub 0 más omega sub 0 por la diferencia de los tiempos más alfa sobre 2 por t por la diferencia de los tiempos. ¿Cuándo puedo utilizar estas dos nuevas? Cuando yo garanticé o cuando el problema me garantizó que era un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, un movimiento circular uniformemente acelerado o un movimiento circular uniformemente retardado. ¿Te queda claro entonces cuándo es que tienes que utilizar unas o cuándo tienes que utilizar las otras? Si el problema no te dice que es uniforme o que es uniformemente acelerado, ninguna de estas vale. Solo son válidas estas ecuaciones cuando es circular uniforme o cuando es circular uniformemente acelerado o uniformemente retardado. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué más preguntas tienen? Muchachos, entonces, del movimiento curvilíneo, cuando se define el vector posición, velocidad, aceleración, fuerza, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que después del movimiento curvilíneo particularizamos con el movimiento circular y con ese es con el que vamos a trabajar y volvimos a definir de nuevo posición, velocidad, aceleración y fuerza. Vimos los dos casos particulares que es un movimiento circular uniforme o un movimiento circular uniformemente acelerado. Cómo se comporta el vector posición, vector velocidad, vector aceleración y vector fuerza para estos dos movimientos. Después de eso hablamos del concepto de momento angular y vimos que con la ley de la mano derecha encontrábamos su dirección y además vimos el producto de cantidades físicas para encontrarlo. Definimos el concepto de cuerpo rígido, definimos el momento angular de ese cuerpo rígido y trabajamos con la situación de la conservación de ese momento. Y eso a grandes rasgos es un resumen de todo lo que tiene que ver con este capítulo. Entonces, muchachos, muy bien, si no tienen más preguntas, si no tienen más dudas, vamos a comenzar con el capítulo número 4. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a comenzar hablando de cuáles son los objetivos de este capítulo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos de este capítulo? Y aprender a diferenciar qué es lo nuevo y qué es lo viejo. Lo viejo es todo lo que tiene que ver con el movimiento traslacional y lo nuevo es todo lo que tiene que ver con el movimiento rotacional. ¿De acuerdo? Entonces, momento angular, momento de una fuerza y energía. Sesión número 10. Muy bien, los objetivos de este capítulo. Estos objetivos no los tienen que copiar, se los voy a contar. Eso está en el módulo, usted perfectamente lo puede leer. Pero les voy a hacer una idea de qué es lo que queremos de este capítulo. Primero que todo, identifique y defina las cantidades físicas relacionadas con la dinámica del cuerpo rígido. Nosotros, ¿qué hemos hecho hasta ahora?
hemos hecho dinámica de partículas. ¿Cómo así que dinámica de partículas? Es el objeto de estudio, ver con quién está interactuando. Y esa interacción genera un movimiento. De eso se trata la dinámica. Ahora, nosotros ya definimos que es un cuerpo rígido. Ahora, lo que nosotros queremos es ver ese cuerpo rígido con quién está interactuando y qué tipo de movimiento genera esa interacción. Por eso llamamos que vamos a identificar y a definir las cantidades físicas de esa dinámica de cuerpo rígido. ¿Correcto? Otro objetivo de este capítulo es analice el movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Vamos a ver que esas fuerzas que producen un movimiento van a producir en particular sobre el objeto de estudio una rotación. ¿Me alcanzan a ver? Sí. ¿Alcanzan a ver el termo? Sí. Miren que yo le voy a aplicar una fuerza. ¿Qué es lo que están viendo que está haciendo no este dedo, sino este dedo sobre el objeto? Está haciéndolo rotar, ¿cierto? Sí. Y lo está haciendo rotar en torno ¿a quién? A este otro dedo. Entonces, ¿lo ven? Miren, este dedo, que es el de mi mano izquierda, y este dedo, que es el de mi mano derecha, el dedo de mi mano derecha hace que este termo rote en torno ¿a quién? A ese eje. ¿Listo? Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo una fuerza produce sobre un cuerpo rígido una rotación. Vamos a ver cuál es su definición matemática, vamos a ver cuál es su definición física, vamos a ver cómo hace la fuerza para provocar una rotación sobre el cuerpo. Muy bien, otro de los objetivos, analice el movimiento combinado, traslacional y rotacional. Vamos a ver que es que los objetos, cuando yo los someto a esta fuerza, no solo producen efectos de rotación, sino que si yo los someto, por ejemplo, a esta fuerza, no sé si es evidente para ustedes, que miren que cada vez que lo muevo, él no solo está rotando, sino que también está, ¿qué? Trasladándose. ¿Lo ven? Es más fácil verlo como... No sé si es evidente. Ver cómo se está moviendo el lapicero sobre las hojas. Ven que él está rotando y además de estar rotando, está trasladando. Entonces vamos a analizar ese tipo de movimientos. Cómo una fuerza puede producir sobre un objeto de estudio una traslación o una rotación, una traslación y una rotación. Imagínense un balón de fútbol ahí en el piso y que usted llegue y le mete una patada. El balón, cuando usted le mete una patada, genera efectos tanto de traslación como de rotación. Entonces vamos a estudiar ese fenómeno. Vamos a inferir las diferencias entre un movimiento traslacional y un movimiento rotacional. No solo vamos a definir esos dos tipos de movimientos, sino que vamos a ver cuáles son sus diferencias. Aplique los conceptos de la dinámica de cuerpo rígido a situaciones físicas en particular. ¿Cuáles van a ser las situaciones físicas en particular que nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar, por ejemplo, cómo funciona un yo-yo, cómo, por ejemplo, funciona la rueda de un carro. Vamos a trabajar como, por ejemplo, este lapicero se mueve sobre esa superficie. Bueno, un sinfín de aplicaciones que tiene el cuerpo rígido. ¿Correcto? ¿Cuáles van a ser nuestros nuevos conceptos? Por ejemplo, este de traslación pura y de rotación pura no son tan desconocidos para nosotros, porque ya los veníamos tratando en los capítulos 1 y 2. Y este de rotación pura lo empezamos a tratar en este capítulo número 3. Otro concepto nuevo para nosotros va a ser el concepto de momento de fuerza. ¿El momento de fuerza qué es? Es los efectos rotacionales que genera una fuerza cuando se le aplica un cuerpo rígido. ¿Listo? Vamos también a discutir otro concepto nuevo que es el par fuerza o cupla, que vamos a ver que ese par de fuerzas o cuplas lo único que generan sobre mi cuerpo rígido es una rotación. Por ejemplo, miren acá en el termo.
Miren que yo estoy aplicando un par de fuerzas con los dedos. Y ese par de fuerzas con los dedos solo me está generando ¿qué? Una rotación. Vamos a analizar esa situación. Vamos a analizar un sistema fuerza par. En esto necesito que estén muy concentrados para que diferencien entre un par de fuerzas y un sistema fuerza par. ¿Por qué necesito que lo entiendan y que les quede claro? Porque el sistema par fuerzas solo genera rotación. En cambio, el sistema fuerza par genera tanto rotación como traslación. El sistema fuerza par genera tanto rotación como traslación, mientras el sistema par fuerza solo genera rotación. Vamos a hablar de la fuerza neta total o resultante cuando estamos analizando un cuerpo rígido y vamos a hablar de la energía cinética rotacional. En otras palabras, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el capítulo 2, pero ya para cuerpos rígidos. Vamos a ver cuál es la dinámica de un cuerpo rígido y vamos a ver cuál es la dinámica de un cuerpo rígido, ya no mirado por las leyes de Newton, sino mirado por las leyes de la energía. ¿Correcto? Muy bien, la introducción de este capítulo nos dice: buscaremos considerar otro tipo de movimientos que tienden a imprimir las fuerzas sobre los cuerpos, lo que hace que el modelo de partícula no sea válido, pues en su lugar el modelo a utilizar es el de cuerpo rígido. Miren, tengo el termo. Voy a aplicarle una fuerza a este termo. Están viendo que esa fuerza está provocando tanto una rotación como una traslación. Sí. Nosotros, ¿qué era lo que habíamos estudiado hasta ahora? Lo que habíamos estudiado hasta ahora era que esta fuerza solo producía ¿qué sobre el cuerpo? Una traslación. De ahora en adelante vamos a ver que es que estas fuerzas van a producir otro tipo de movimiento. Y en eso se concentra este capítulo, en estudiar ese otro tipo de movimientos. ¿Correcto? Sí. Entonces, buscaremos considerar otro tipo de movimiento que tiendan a imprimir las fuerzas sobre los cuerpos. ¿Cuál es el que ya estudiamos? El que tiene que ver con un movimiento rectilíneo o un movimiento curvilíneo. ¿Cuál es el que va a aparecer en este capítulo? Es el movimiento rotacional. Las fuerzas sobre los cuerpos, lo que hace que el modelo de partícula no sea válido. Miren, si yo estoy trabajando el modelo de partícula, que una partícula es un punto, a mí me va a importar cómo rota una partícula, ¿cierto que no? A mí lo único que me produce aplicarle una fuerza a una partícula es una traslación. Entonces, por eso es que necesitamos definir otro cuerpo para poder producir una rotación. Muy bien. Eso es lo que tiene que ver con la introducción de este capítulo. Ahora entonces veamos cuáles son los objetivos del día de hoy. Mostrar la diferencia entre un movimiento traslacional y un movimiento rotacional. Vamos a que hoy nos va a quedar claro qué fue lo que hicimos antes y qué es lo que vamos a hacer ahora. Definir y aplicar el concepto de movimiento de torque, que lo vamos a denotar con la letra M, de una fuerza respecto a un punto. Vamos a definir y aplicar el concepto de momento de fuerza Vamos a definir y aplicar el concepto de momento de fuerza o torque de una fuerza respecto a un punto. ¿Qué significa el momento de fuerza o torque? Es que los efectos de rotación que el objeto tiene debido a una fuerza aplicada. ¿De acuerdo? Muy bien, otro de los objetivos va a ser definir el concepto de par de fuerzas o cuplas. Definir el concepto de par de fuerzas o cuplas. Y por último, determinar la fuerza neta de una cupla o de una fuerza par. Determinar la fuerza neta de una cupla o de una fuerza par.
¿De acuerdo? Muy bien. Volvamos a definir qué es traslación. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos discutido, pero no está de más que nos quede claro cuál va a ser la traslación para un cuerpo rígido. Primero que todo, la traslación pura se presenta cuando el cuerpo cambia de posición, pero sin cambiar de orientación. Cambia de posición sin cambiar de orientación. Entonces, miren, por ejemplo, yo soy el observador y el termo es el cuerpo rígido. Miren, lo voy a hacer que cambie de posición y miren que nunca cambia de orientación. ¿Ven que hay un cambio de posición? Ven, yo soy el observador y estoy viendo al termo. Estoy viendo que cada instante la posición está cambiando, pero estoy viendo además que la tapa siempre va dirigida hacia adelante o hacia atrás, pero miren que nunca cambia de orientación, ¿correcto? ¿Cómo nosotros vamos a definir la dinámica del movimiento traslacional? Nosotros vamos a definir la dinámica del movimiento traslacional como ya lo habíamos definido en el capítulo 2. Solo traslada. Entonces, la dinámica del cuerpo rígido, cuando él solo traslada, la vamos a evaluar con la ecuación que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Listo, esta va a ser la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar cuando el cuerpo rígido está solo trasladando. No es para nosotros raro, no es para nosotros extraño, ya lo habíamos analizado antes. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro o hay alguna pregunta? Muy bien. Les voy a mostrar una ilustración de cómo un cuerpo rígido solo traslada. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Que todas las partículas del cuerpo se están moviendo a una distancia ¿qué? D. Y no cambian de orientación. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, definamos ahora entonces el movimiento de rotación pura. Muy bien, la rotación pura se presenta cuando un cuerpo rígido cambia de posición, cuando un cuerpo rígido cambia su orientación mientras se mueve de tal forma que todas las partículas que lo conforman describen trayectorias circulares con centro en el eje de rotación. Miren acá, este es el cuerpo de estudio, que es este termo. Lo voy a poner a rotar. Cambia la posición con respecto al observador. No está cambiando la posición con respecto al observador, que soy yo, pero sí que cambia la orientación. ¿Y cómo saben que está cambiando la orientación? Por ejemplo, miren la oreja del termo. Miren cómo va cambiando la orientación del mismo. Entonces, cuando hablamos de un movimiento rotacional puro, lo que queremos decir es que la posición con respecto al observador no cambia, pero sí cambia la orientación mientras se mueve, ¿correcto? ¿Cómo va a cambiar esa orientación? Esa orientación va a cambiar en torno a ¿quién? A un eje de rotación. Por ejemplo, si analizamos la puerta, miren que la puerta cuando se abre o cuando se cierra no cambia de posición para nosotros que somos los observadores, pero sí va a cambiar ¿de qué? De orientación. ¿De acuerdo?
Ahí abajito que dice, describen trayectorias circulares con qué. Con centro en el eje de rotación. Con centro en el eje de rotación. Entonces, si yo pongo a rotar este termo, miren que lo voy a poner a rotar en torno a ¿quién? A un eje. Miren el dedo en la parte inferior. Ese sería mi eje de rotación. Correcto. Les voy a mostrar una ilustración de esa situación. Esto que ustedes están viendo ahí es un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido está solo sometido a un movimiento rotacional. Lo que están viendo ahí en el centro es el eje de rotación. ¿Lo ven? Sí. ¿Y qué están viendo esas dos partículas? Que pueden ser dos partículas cualquiera de ese cuerpo rígido. ¿Que están describiendo un movimiento de qué tipo? Circular. Muy bien, están describiendo un movimiento circular. Cualquier partícula de un cuerpo rígido que esté sometido a un movimiento puramente rotacional describe trayectorias circulares. ¿Correcto? ¿Les queda claro o hay alguna pregunta? Entonces la traslación solamente, o sea, la traslación es para un cuerpo, no tiene que ser rígido. Sí, la traslación puede ser para un cuerpo, ahí necesariamente no tiene que ser rígido. ¿Listo? Muy bien. Voy a mostrarles cuál es la ecuación de movimiento que describe esa situación. Entonces tenemos el momento de una fuerza respecto a un punto. La rotación es la acción que la fuerza tiende a imprimir a los cuerpos alrededor de un eje que pasa por un punto. Y esa que dice que M es equivalente a R cruz F es la ecuación dinámica de la rotación. Esa es la ecuación dinámica de la rotación. Se los voy a mostrar en el papel como para que nos quede más claro. ¿Listo? Entonces, esto que tenemos acá es para la traslación. Ahora, dinámicamente, de un cuerpo rígido, ojo, cuando ya no traslada, sino cuando rota. La ecuación que va a definir esa situación es la siguiente. M es igual a R cruz F. ¿Se les hace familiar esta ecuación? Esta no es más que la variación del momento angular con respecto al tiempo. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era esta F? ¿Era la variación de quién? Del momento lineal con respecto a quién? Al tiempo. Ven. Esta es la variación del momento lineal cuando traslada y esta es la variación del momento angular cuando rota. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cuando solo traslada. Esto es cuando solo rota. Muy bien. Muy bien, pero nosotros ¿qué hemos visto en el mundo real? Que es que los cuerpos no solo trasladan y que es que los cuerpos no solo rotan. ¿También hacen qué?
Exactamente, las dos cosas. Entonces analicemos un movimiento combinado de traslación y de rotación. ¿Qué es lo que pasa cuando es el movimiento combinado de traslación y rotación? Lo que está pasando es que el objeto de estudio está rotando y está trasladando. Ya no solo está haciendo así, y ya no solo está haciendo así. Ya este objeto de estudio está haciendo así. Aquí es cuando traslada y cuando rota. Acá es cuando solo está rotando. Acá es cuando solo está trasladando. En este capítulo nos vamos a enfocar en la rotación y en la traslación y rotación. ¿Listo? ¿Cuál van a ser las ecuaciones que van a describir esos dos movimientos? Las ecuaciones que van a describir esos dos movimientos son estas que habíamos visto acá. Muy bien, miremos una ilustración de un movimiento tanto traslacional como rotacional. Miren el cuerpo rígido y miren esos puntos. No sé si es evidente para ustedes que, por ejemplo, el punto A está rotando. Y no sé si es evidente para ustedes que el centro de masa se está desplazando. Acá, esto es una imagen que muestra claramente cómo, por ejemplo, un cilindro, que es lo que está en la parte izquierda, se suelta. Y vemos cómo el centro de masa, que es la línea naranja, que es la línea como verde, está trasladando, pero una partícula cualquiera de ese cilindro está rotando. ¿Está rotando en torno a quién? Está rotando en torno al eje que pasa por el centro de masa. Miren, imagínense que ustedes están montados primero en el punto verde. ¿Ustedes qué es lo que van a ver? Ustedes van a ver que se están moviendo horizontalmente. Pero si ustedes se montan en el punto rojo, ustedes lo que van a ver es que están dando vueltas en torno a ¿quién? Al punto verde. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo es la representación gráfica de ese momento de la fuerza? Es así como la están viendo ustedes ahí. Es que el vector posición, el vector fuerza, no sé, hundí un botón que no debía. Muy bien. Entonces, esta es una representación gráfica de el momento. Miren que ahí aparece el vector posición, el vector fuerza, y además ese vector rojo que están viendo ustedes ahí es lo que se llama torque o momento de fuerza. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre momento de fuerza y torque. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora. Entonces, el momento de la fuerza es igual a R cruz F. Hagamos la determinante de esa situación. A ver, entonces tenemos M. No sé si me alcanzan a ver con este lapicero. Sí. R cruz F. Vamos a hacer esta determinante. Más bien, vamos a hacer este producto cruz por medio de determinantes. Y J, K, RX, RY, RZ. Fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z. ¿A qué es igual el momento? El momento de la fuerza es I por RY FZ menos RZ FY.
más en la dirección J, RZ Fx menos Rx Fz. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Más en la dirección K, que sería Rx Fy menos Ry Fx. Y este es el momento de la fuerza. Al igual que lo vimos con respecto al momento, este vector, que es el vector posición, y este vector, que es el vector fuerza, van a generar un plano. Como consecuencia, este vector va a ser el vector perpendicular a ese plano. Este momento también se puede escribir de la siguiente manera: M es igual al torque en X en la dirección Y, más el torque en Y en la dirección J, más el torque en Z en la dirección K. ¿El torque qué sería? Esto de los paréntesis, ¿cierto? O sea, la magnitud. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Voy a que estos dos siempre deben estar en un plano y este debe ser perpendicular al plano que forman estos dos. ¿De acuerdo? Se los voy a mostrar ya gráficamente. Miren, ese es un plano cualquiera. Ahí yo no estoy especificando cuál es ese plano. Por ejemplo, esos dos vectores pueden estar en 3 dimensiones, tener componentes en X, Y, Z. Lo importante es que esos dos vectores forman un plano. Como consecuencia, el momento de la fuerza debe ser perpendicular a ese plano. ¿Cómo voy a encontrar la dirección del momento de la fuerza? Lo voy a volver a encontrar con la ley de la mano derecha. Entonces, la palma de la mano va a ser mi vector posición y los dedos van a ir en la dirección de la fuerza. Como consecuencia, en la dirección que vaya el dedo pulgar va a ir el momento de la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces podría ser así, a la izquierda, a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Nosotros vamos a particularizar. ¿Cómo así que a particularizar? Queremos que el plano en el que se mueva el vector posición y el vector fuerza sea conocido, tal que el momento de la fuerza sea perpendicular a ese plano conocido. Entonces, miren ustedes esa diapositiva o ese dibujo. ¿Qué pueden ver de ese dibujo? Vector posición, la fuerza. Que el vector posición y el vector fuerza, ¿en qué plano están? En el plano X, ¿qué? XYZ. Oh, muy bien, en el plano XY. Como consecuencia, ¿qué espero del momento de la fuerza? Que esté en el eje Z, o sea, que quede perpendicular a ese plano. ¿De acuerdo? Concentrémonos. No vamos a trabajar con esta determinante larga, maluca, estresante. No. Vamos a trabajar con situaciones así como estas. ¿Cómo me quedaría este vector? Cuando trabajo en el plano, cuando el vector posición y el vector fuerza están en el plano, Y M es perpendicular. en el plano XY. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría M? ¿En qué dirección estará? Muy bien, sería el torque en Z en la dirección K. Si R y F están en el plano XY, entonces debo esperar que el momento de la fuerza
sea perpendicular. ¿Nos queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Esto también es un producto cruz, ¿cierto? Yo puedo encontrar la magnitud de ese producto cruz. Es R cruz F, ¿cierto? ¿Cuál sería la magnitud? La magnitud de M, ¿a qué es igual? R por F por seno de teta. La magnitud del vector posición, muy bien. La magnitud de la fuerza por el seno del ángulo formado entre el vector 1 y el vector 2. Y entonces, ¿cómo encontraría yo la dirección? Si yo, por ejemplo, no voy a utilizar la determinante ni nada de eso, sino que voy a utilizar la magnitud, ¿cómo encuentro la dirección? El coseno. No, ¿con qué encuentro la dirección? Eso es que tangente inverso de eso, realmente. No, ¿cómo encuentro la dirección del momento de la fuerza? No le llaman. Con la ley. La mano derecha. Correcto. Pero entonces, ¿qué debo esperar del torque? Que sea paralelo a la velocidad angular, ¿sí? Sí, muy bien. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer coincidir el torque o momento de la fuerza con la velocidad angular. Pero eso ya lo vamos a discutir en la próxima sesión. Por ahora, lo que necesito es que les quede claro el concepto de momento de fuerza. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren muchachos, ¿cómo pueden encontrar ustedes el momento de la fuerza? Lo pueden encontrar por esta matriz y hallando las determinantes. O lo pueden encontrar por acá, encontrando su magnitud y la dirección, encontrándola con la ley de la mano derecha. ¿Por cuál de los dos creen que les parece más fácil a ustedes? Con esta, ¿cierto? Regularmente con esta es con la que vamos a trabajar, pero no falta el problema que haya que resolver con esta. Pero esta es con la que nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero que vean esta ecuación, que la tengan presente. M, F, R, seno de teta. Miren lo que estoy poniendo en paréntesis. Les voy a mostrar una diapositiva y quiero que relacionen esto con lo de la diapositiva. Miren la diapositiva. Habíamos dicho, la magnitud del momento de la fuerza es la fuerza por R por seno de teta. Ustedes en esa que están viendo ahí, en esa ilustración, ¿qué creen que es R seno de teta? F. A ver. El torque. Ojo, no estoy preguntando, estoy preguntando. Miren ahí gráficamente qué significa R seno de teta. Ojo, R seno de teta, no F R seno de teta, sino R seno de teta. Mírenlo en el dibujo. Sería la fuerza. ¿Qué es lo que ven ustedes que vale R seno de teta en ese dibujo? F. ¿Cuál es R seno de teta en ese dibujo? Sí, la fuerza. F. No, porque esa sería la componente de la fuerza. Entonces no. Opuesto. Mire ese ángulo, ese es teta, pero dele la vuelta a ese ángulo teta.
Eso que ustedes ven punteado ahí es lo que se llama la línea de acción de la fuerza. Eso que ven punteado es lo que se llama la línea de acción de la fuerza. ¿Correcto? Entonces, ese ángulo, lléveselo para el otro lado. ¿Y qué es R seno de teta? R. ¿Es qué? R. Cambia el otro que sería acá entre R y A. Miren lo que tenemos. Un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido que tiene un eje de rotación, que tiene un vector posición, que tiene una fuerza. Esa fuerza tiene lo que se llama una línea de acción. Igual a B, bro. ¿Es igual a qué? A B. Muy bien, es igual a B. ¿Qué es B? B es lo que nosotros vamos a llamar el brazo. ¿Qué es el brazo? El brazo es B igual a R seno de teta. Es la línea, ojo muchachos, esto es muy importante porque este es el quiz para resolver problemas de lo que tiene que ver con cuerpo rígido. Es la línea que va perpendicular a la línea de acción hasta el punto donde está el eje de rotación. Este es el brazo. Si ven acá, este por alternos es igual a teta. Entonces por eso es que decimos que eso es R seno de teta es igual al brazo. ¿Nos queda claro eso entonces? Entonces, ¿cómo puedo llamar o cómo puedo renombrar ese momento? ¿Va a ser igual a quién? Brazo por hueso. A la fuerza por el brazo o el brazo por la fuerza. ¿Correcto? Muy bien. En estas situaciones se maneja algo que se llama convenciones. Convenciones de signos. ¿Cómo así que convenciones de signos? Es decir, para qué lado es positivo y para qué lado es negativo. Les voy a mostrar las dos convenciones que hay. La primera es positiva. Miren, si quieren jueguen con la imagen. La muñeca en el eje de rotación, la palma de la mano en el vector posición y los dedos en la dirección de la fuerza. ¿Se está moviendo en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Entonces, si la fuerza genera una rotación antihoraria, va a ser positiva. ¿De acuerdo? Antihoraria positiva. Ojo, tienen que poner la mano derecha con la mayor naturalidad del mundo. No es tratarla de torcer ni nada, no, ponga la derecha. Y va a ver, es el vector posición, el vector fuerza y así. ¿De acuerdo? Eso es positivo. Ahora, ¿qué creen que cuál va a ser el negativo? Horario. Exactamente, cuando se mueve en sentido horario. ¿Correcto? Cuando se mueve en el sentido horario. ¿Dudas? ¿Preguntas? Miren ahí las dos situaciones. Ojo, y miren también además el brazo. Miren para cuando se mueve en sentido antihorario, ¿cuál es el brazo? Y miren para el que se mueve en sentido horario, ¿cuál es el brazo? Ojo, es muy importante que usted sepa reconocer el brazo. ¿Usted qué es lo que va a hacer para encontrar el brazo? Va a extender la línea de acción de la fuerza y va a trazar una línea perpendicular a esa línea de acción al eje de rotación. Esa línea de acción también juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque usted puede trasladar la fuerza sobre esa línea de acción y no va a cambiar los efectos
traslacionales ni rotacionales de ese cuerpo. ¿Listo? Muy bien, ya así como para terminar, dejemos la idea planteada, pero la retomamos en la próxima sesión. Primero que todo, vamos a estudiar el movimiento rotacional de los cuerpos. Ojo, no vamos a estudiar la traslación y la rotación, sino que solo vamos a estudiar la rotación. La traslación ya la habíamos estudiado en otros capítulos. Ahora nos vamos a concentrar primero solo en la rotación. Ojo, para que el cuerpo rote, miren acá. ¿Ustedes qué ven que estoy haciendo con los dedos? O más bien con el marcador, que es más evidente. Lo estoy poniendo a rotar, ¿cierto? Para que rote, ¿qué estoy haciendo con los dos dedos? Pues, Aplicando dos fuerzas, ¿cierto? Porque miren que si aplico una sola fuerza, no estoy generando solo rotación, también genero ¿qué? traslación. Muy bien, entonces, las condiciones, ojo, las condiciones para que un cuerpo rígido solo rote son 3. Las fuerzas F1 y F2 forman un par de fuerzas y cumplen simultáneamente, ojo que es muy importante esto, deben de ser simultáneamente estas 3 condiciones. La primera, sus magnitudes deben de ser iguales. La segunda condición, la línea de acción de las fuerzas debe ser paralela pero no superpuesta. Y tercero, las fuerzas deben de tener sentidos opuestos. Miren, para que el cuerpo rígido solo rote, la primera condición es que las fuerzas tengan igual magnitud. Si una de las dos tuviera más magnitud, pues entonces ahí es cuando sale volando. La segunda condición es que las fuerzas deben de ser paralelas y no superpuestas. Si fueran superpuestas, pues entonces yo no estaría generando un efecto de rotación, sino que estaría generando un efecto de traslación. Por último, que tengan sentidos opuestos. Si no tienen sentidos opuestos, no se genera la rotación, sino que se generaría ¿qué? Una traslación. ¿De acuerdo? Estas son las 3 condiciones que debe cumplir un cuerpo rígido para que rote. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Miren la ilustración de esa situación. Eso es. Miren, las dos fuerzas tienen sentidos opuestos. Las dos fuerzas tienen la misma magnitud y las dos fuerzas tienen líneas de acción paralelas. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no les quede claro de lo que hablamos el día de hoy? Muy bien. Entonces recuerden que el próximo lunes vamos a recuperar la hora del próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a realizar la evaluación número 3. Y este lunes que viene, vamos a recuperar esa hora de ese examen, ¿correcto? Entonces, este lunes damos por ahí 1 hora y media de clase, tal que el próximo miércoles hagamos el examen y hablemos de 1 o 2 temas importantes para dejar así, ¿de acuerdo? Oh, muchachos, dígame. El lunes a las 4 otra vez. El lunes a las 4, sí señor. Ah, listo. Ok. Recuerden, es más tutoría que taller, dime. Le pregunto una cosa fuera del tema. Física es habilitable. Sí. No, pues También tengan presente una cosa para todos. El que presenta el de cuerpo rígido ya no puede cancelar. sí saliendo.
porque se pasa el 40. Bueno, muchachos, nos vemos el lunes. Estudien bastante y no dejen este tema para la última semana antes del examen.